todos. Buenos días. No fue tan fácil lograr presentar en esta situación, ¿cierto?, de campo, acá en la pantalla. Nos costó un poco y también yo soy un poco apurado. La verdad es que no me gusta presentar así con zapatillas. Les pido mis disculpas, pero se me olvidó. Tenía los zapatos en la camioneta y ahora nos vinimos en el otro vehículo de Lidia y dejé los zapatos ahí. Así que les pido también por la informalidad de esto, mis disculpas. Claro que estos de campo, de todas maneras, me habría gustado hacerlo formal, como que es un poco más mi estilo. Bueno, dicho eso, quisiéramos darle cierto énfasis al terminar el último día, ¿cierto? Aunque todavía quedan actividades de este congreso, con algunos aspectos que tienen que ver con la agricultura. Probablemente por nuestro estilo de vida, ¿cierto?, que es mayoritariamente citadino, o sea, que vivimos en ciudades, en la mayoría de los casos. El mundo, sobre todo en países emergentes, digamos, y países desarrollados, vive principalmente en ciudades y cada vez más vivimos en ciudades. Y tal vez por eso, y porque tampoco muchas veces está este tema en primera línea, no se trata tanto, pero yo me he sorprendido de la importancia que le da el Espíritu de Dios, ¿cierto?, los mensajes de la prueba inspirada, a este tema de la agricultura, sobre todo hacia este tiempo final. Hay una cita, no la coloqué acá, pero hay una cita que me llama la atención, por ejemplo, que dice que no hay mejor obra misionera que enseñar a la gente a hacer agricultura. Yo cuando leí esa cita me sorprendí, la debo tener porque la tenía en ese libro que ando trayendo, en el libro Consejos sobre Agricultura. Ahí aparece esa cita. También la cita que comenta cierto Pablo, que la agricultura es el ABC de la educación. Dios nos creó en el mejor entorno en el cual el ser humano pudiera estar. Y ese entorno fue en un ambiente al aire libre, rodeado de su creación, en un huerto, en el Edén. El ser humano en la creación no vivía en casas. El ser humano se hacía emparrados con uvas, ¿cierto?, con la planta de la vid, con parras, se hacía, entretejía esas plantas y con eso hacía, como quien dijera, unas enramadas y ahí vivían. Es más, hay una visión, ¿cierto?, del cielo que Dios, ¿no es cierto?, le presentó a la sierva del Señor en su misericordia para con nosotros, y cuando ven unos bosques esplendentes dicen: viviremos en los bosques. Está la Santa Ciudad, ¿cierto?, pero de alguna manera, yo no sé si habrá un movimiento, cómo irá a ser en el cielo, pero también dice que vamos a vivir en los bosques. Bosques que no son como los actuales, dice que son bosques esplendentes, iluminados, pero con tremendos árboles. Entonces, Dios nos colocó en un entorno natural y cuando salve, ¿cierto?, al pueblo que le espera, lo va a retornar a ese ambiente. Y este paréntesis en el planeta Tierra, Dios también quiere que estemos en ese mismo entorno. Algunas cosas que las he mencionado en otras oportunidades, ¿cierto?, pero las quiero brevemente hacer referencia a ellas también. En la Escritura se dice que las ciudades no las creó Dios. El primer fundador de una ciudad, ¿quién fue? Caín, ¿cierto? No es el plan de Dios que el hombre viva en ciudades. Es más, desde que se empezó a dar el mensaje, ¿cierto?, de salir de las ciudades, ese mensaje no era solamente para después de la ley dominical, por ejemplo. Era un mensaje de todo el tiempo.
Dios, cuando sacó al hombre de Edén, no lo puso en una ciudad tampoco. También, ¿cierto? Tenía que labrar la tierra, ¿cierto? Con el sudor de su frente. Cuando entró a la Canaán terrenal, a cada uno se le dio una heredad, una parcela, ¿cierto? Donde podían tener sus animales, sus cultivos. Cuando volvieron de Babilonia también se les dio una orden, que volvieran a plantar sus viñas, ¿cierto? A cultivar la tierra. Ese es el plan de Dios. Las montañas, hay una cita que dice, fueron creadas, ¿cierto?, para que el pueblo de Dios pueda huir a ellas. Y el pueblo de Dios muchas veces ha tenido que esconderse, ¿cierto?, en lugares, en entornos naturales. Bueno, así que, con mayor razón, para el tiempo final, en el cual, además de necesitar estar apartados, sin contaminarnos, hay una cita que dice, escápate de Babilonia. También necesitamos un lugar donde vamos a estar tranquilos para que el carácter, que es 10 veces más difícil en la ciudad de formarlo, se forme. Bueno, veamos algunos párrafos. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta la hora del almuerzo. Tranquilo. Bueno, veamos algunos párrafos sobre Dios y la huerta. ¿Se alcanza a ver al fondo? Sí, señor. Bueno, en Génesis 2.15, fíjense cómo estamos yendo tan al principio de la creación, al inicio de las Escrituras. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el primer lugar donde Dios colocó al hombre cuando hizo todo bueno en gran manera fue en un huerto. Y le dio un trabajo ahí. ¿Y cuál era el trabajo en ese huerto? Labrarlo. Labrarlo y guardarlo, ¿cierto? O sea, era un trabajo con las plantas, un trabajo agrícola, un trabajo al aire libre, ¿cierto? Un trabajo en que se vinculara con la misma creación. O sea, lo mismo que Jesús hizo, ¿cierto? Que acá lo vemos. Con eso Dios quiere que estemos, ¿no es cierto?, vinculados. ¿Qué nos dice, cierto, en la pluma inspirada para todo tiempo en realidad? Pero bueno, como este mensaje lo tenemos a partir de 1844 en adelante, se nos dice, para ellos sería muy provechoso vivir en el campo. ¿Cómo? Una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. ¿Cuánta gente llega incluso a la muerte por falta de salud física o mental? Hay personas que prefieren pegarse un tiro y dejar de vivir. No era una alternativa. Pero una vida en un lugar apacible, ¿cierto?, silencioso, en un entorno natural, donde uno lo que pueda ver sean cielos más claros, vegetación, animales, el gorgojeo de un ave, el cantar de una ranita, ¿cierto?, el amanecer, eso va siendo una obra, aunque no queramos, en la mente, de ir sanando la mente, y en el cuerpo también. Alguien le comentaba ayer, yo por trabajo me toca viajar, no estoy todo el tiempo en el campo, como quisiera, pero yo llego, por ejemplo, a la casa de mis padres en Santiago y me empiezan dolores. Me duele la protrusión, que me pusieron ayer, ¿se acuerdan? Me empieza a doler, tengo por acá una pequeña hernia inguinal, me empieza a doler allá, ¿cierto? Y como que, no sé, como que no ando bien. Y llego acá, hago más actividad y se me quitan. Normalmente, de repente cargo más de lo que debiera, ¿cierto? Y ahí me puede volver, pero así en forma natural se me quitan. Ese es el efecto que tiene, ¿cierto? Y que cualquiera de ustedes lo puede probar, y muchos, yo sé que lo han probado, el efecto de este tipo de vida. Trae salud física y mental. ¿Cuánta gente, nosotros ni sabemos, ¿cierto? ¿Cuánta gente padece lo indecible mentalmente?
especialmente gente que no conoció y gente que conoce a Dios también, ¿cierto? Porque nos falta esto, que es algo que nosotros necesitamos. O sea, no es que uno sea como quien dijera, yo puedo optar, ¿se fijan? Si quiero la ciudad, si quiero el campo, pero como soy ser humano me puedo adaptar. El ser humano necesita un entorno natural, lo necesita. Otra cita dice, esto es como una introducción. El objetivo de la presente tema, ¿cierto?, es mostrar algunos consejos de cómo cultivar la tierra y principalmente consejos que vienen de la pluma inspirada. Ese es el principal objetivo de esta presentación. Esto es solamente una introducción que tal vez ya la he dado en algún otro lugar o algo parecido. Dice, el cultivo de plantas y flores, o sea, trabajar la tierra, ¿cierto?, con plantas, con flores, ayuda a mejorar el gusto, el juicio y al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el hacedor y señor de todo. Fíjense que, en primer lugar, las cosas que Dios ha creado son útiles y hermosas. Dios no quiere que uno pase el tiempo haciendo inutilidades. Se fijan que es lo que a que nos lleva muchas veces la vida normal. Los videojuegos, ¿cierto?, no tienen ninguna utilidad. Muchas veces vemos pantallas y cuánto de eso es provechoso. No sé, a ver, quiero ver las noticias para estar informado. Y a veces me llevo ese chasco, ¿cierto? A ver, hace un buen tiempo que no veo noticias, voy a ver noticias. A ver qué está pasando y todo. Y claro, me empiezo a meter en las noticias, así gasto tiempo. Y después veo, bueno, ¿y qué aprendí acá que saque de útil? Casi nada, ¿se fijan? Preferible estar viendo las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cierto? Con las leyes dominicales. Pero acá, ¿no es cierto?, las cosas de Dios son útiles, a diferencia de la inutilidad, que también genera un vacío, y son hermosas. Y el contacto con esas cosas que en la naturaleza son abundantes, refina y ennoblece la mente. Mente refinada, eso quiere Dios. Una mente distinta que una persona, ¿cierto?, como lo que se ha dicho acá en el Congreso, que una persona por su carácter testifique. Se vea que es algo distinto. Una persona que finalmente por su carácter va a ser incluso perseguida, como lo fue Jesús, porque es distinta, porque es una persona distinta. Se nota algo distinto. ¿Por qué? Porque la mente ha cambiado, se fijan, es una mente más noble, más refinada. Y además, en este entorno, Dios dirige nuestros pensamientos y nuestra mente hacia el hacedor y señor de todo. Como para un cristiano, ¿cierto?, no es tan difícil, aunque tampoco es así completamente natural, empezar a ver un arbolito, ¿no es cierto?, unos insectos, unas mariposas, y empezar a pensar en Dios, ¿se fijan? Incluso aunque no lo pensemos, estamos más en contacto con Dios. Y eso va haciendo una transformación. No coloqué acá una cita, pero el carácter va transformándose también cuando estamos en un medio natural. Mejora. Esto ya es una transformación del carácter. Se fija, un cambio en la mente y una transformación del carácter. Es distinto. En la ciudad muchas veces nos cuesta dirigir nuestra mente hacia Dios. Porque hay un semáforo, viene un vehículo, ¿cierto? Hay que fijarse, no sé, en no chocar con otra persona. Hay ruidos, letreros que nos llaman la atención. Es difícil, ¿cierto?, mantener la mente fija en Dios, pero en el campo es más fácil, como dice acá la Sierra Inspirada. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. O sea, si uno quiere hacer ejercicio, ir al gimnasio, ¿cierto?, por supuesto que cumple esa función. Pero la ventaja del campo es que uno hace ejercicio y hace cosas útiles. Yo estoy plantando un árbol, ¿se fijan? Estoy sacando una cosecha, estoy sembrando una semilla, estoy moviendo, no sé, desmalezando. Entonces uno está haciendo algo útil y haciendo un ejercicio completo. Y la mente va reposando. Sabemos que vienen tiempos difíciles.
ya tuvimos la experiencia del COVID. Yo recuerdo que cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los países más agrícolas del mundo, que producen entre ellos dos más de un tercio o del 40% de los fertilizantes mundiales, y también una cantidad muy alta de los granos principales cereales, ¿cierto?, que el mundo consume. Y cuando empezó esa guerra, el precio del aceite, por algunas circunstancias, subió de repente como en un par de semanas o en un mes, como que se duplicó el precio. Bueno, no pensemos que eso fue una excepción. Ese tipo de situaciones es seguro que van a repetirse. Y vamos a llegar al punto, ¿cierto?, en que va a haber escasez. Vamos a llegar al punto en el cual en el mundo va a haber hambre. Ayer justamente me compartían una cita, acá Maribel, que decía, dice, dice, en India, China, Rusia y las ciudades de América, fíjense, India, o sea, el país más poblado del mundo es India, China, el otro país más poblado del mundo, Rusia, otro país gigante, y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres estarán muriendo de hambre, dice. En China, India, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres estarán muriendo de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos y todo lo que pueden obtener, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho mayores. Va a venir hambre, ¿se fijan? Y cuando eso suceda... ¿Dónde está escrito eso, hermano? Sí, eso está en Manuscritos Liberados, tomo 5. Dice MR, Manuscrito Release 5, página 305, párrafo 4. Y también están mensajes selectos, no. MS. Manuscritos. Pero no dice el tomo, es que MS minúscula. Manuscritos. Manuscrito 114. Manuscrito 114. MS 114, dice, después dice 5 MR, que son manuscritos liberados, 305.4. Se los puedo mandar a los que me lo pidan. Y bueno, después dice que eso va a tener una guerra civil. Cuando continúa la cita dice que eso trae una guerra civil. Hermano, Sí. usted el otro día, cuando estaba hablando acerca de la ley dominical ¿Sí? y de la agricultura, usted explicó acerca del pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia en relación a la agricultura. En relación de cuando se podía almacenar y cuando no se podía almacenar alimentos. ¿Puedo volver a explicar ese punto? Sí, no lo quise colocar ahora, lo puse en la presentación pasada. Eso es importante. Hay dos tiempos de angustia, ¿cierto? Por lo menos. El gran tiempo de angustia y el pequeño tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia ocurre en el mundo cuando se cierra el tiempo de gracia, se termina de predicar el mensaje, ¿cierto?, de los 3 ángeles, termina el fuerte pregón, se cierra la gracia y viene angustia sobre la gente, ¿cierto? Ahí dice que ninguna pluma humana es capaz de describir lo que viene. Caen las plagas, pero sobre eso la gente se empieza a matar, la gente ya no tiene el Espíritu Santo que lo refrene, ya desechó a Dios, eligió la marca de la bestia, y ese tiempo, ¿cierto?, va a ser un tiempo de confusión y de hambre en el mundo. Pero en ese tiempo, que ya no es necesario predicar el Evangelio, que ya no es necesario que haya mártires, el pueblo de Dios va a ser tomado y va a ser llevado, algunos por lo menos, por ángeles, por desfiladeros, entre medio de bosques oscuros, a lugares apartados entre unas montañas. Y ahí van a esperar a Jesús, sin antes no vivir el tiempo de angustia de Jacob.
Pero aquí estamos hablando del tiempo de angustia general. Ese es el tiempo de angustia general. El gran tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia, los ángeles nos van a proveer alimentos. No es necesario que cultivemos en ese tiempo. Pero antes de eso, cuando todavía no ha terminado el tiempo de gracia, está el pequeño tiempo de angustia, se los voy a leer. Dice, ¿En qué libro más? esto está en Primeros Escritos, página 85, y también está en Eventos de los Últimos Días. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado, entonces, aquí está hablando del pequeño, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, que es el grande, ¿cierto? No se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ese es el pequeño tiempo de angustia. Cuando no ha terminado la gracia todavía. Cuando viene aflicción sobre las naciones. Pero cuando las naciones son mantenidas en jaque. ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse refrenadas para que el pueblo de Dios pueda compartir el evangelio. Ese es el pequeño tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia todavía se puede cultivar. En el pequeño tiempo de angustia va a haber hambre también. Y en ese momento el pueblo de Dios, ¿cierto?, va a estar bajo la opresión de la marca de la bestia. Y no van a poder comprar ni vender alimentos. No, uno no va a poder ir al supermercado, a la feria a comprar alimentos. Entonces, ¿uno de dónde va a tener que alimentarse? Volver a la tierra, ¿se fijan? Por eso es que este mensaje, aparte de ser un mensaje para la salud, también un mensaje de subsistencia, de autosuficiencia. Waldo, disculpa, y la gente que en realidad no pudo salir porque no tenía totalmente conocimiento igual de Dios, que se quedaron ahí en las ciudades, que no tenían los medios para irse a comprar un terreno. ¿Cómo va a ser ahí? Los que no tenían los medios, Sí. porque van a tener que seguir predicando en las ciudades. El hermano tiene una pregunta, el hermano. Al tiro, Víctor, porque tenía una cortita que también se escuchó ahí atrás. Aquí la pregunta que hacía Lorena es, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no pudieron salir de las ciudades o que tal vez no tenían los medios? Es cortito, solito. Bueno, yo creo que el tema de los medios es muy relativo, porque la vida en la ciudad es más cara que la vida en el campo. Entonces, si uno logra trabajar en el campo aunque gane la mitad de lo que gana en la ciudad, con esa mitad uno ya puede hacer la vida mejor incluso que la que hacía en la ciudad. Así que lo de los medios yo creo que es relativo, aparte que sabemos que el dueño de todas las cosas es Dios. Y muchas veces se piden personas que vayan a trabajar el campo y le dan todo. Le dan la casa, ¿cierto? En el fondo le pagan un salario incluso. O sea, muchas veces depende más de la voluntad. Pero van a haber personas que van a escuchar el mensaje al final, ¿te fijas? Y que van a estar en las ciudades. Porque el pueblo de Dios va a ir del campo a la ciudad a predicar. Y esa gente va a estar en las ciudades. Y esa gente no va a poder llegar y salir de la ciudad así el día que se bautiza. Entonces, por supuesto que Dios va a tener más misericordia para ellos que para los que tuvimos la oportunidad de estar a lo mejor 20, 30, 40 años escuchando el mensaje y no haciéndolo, ¿te fijas? Pero para esas personas hay más misericordia. Y esas personas finalmente... Hay una cita ahí que está media... Hay personas que se van a esconder incluso, en lugares así, en buhardilla, en cosas así. Hay una cita que una vez la leí en el libro El perfil del presidente de Medellera, que son textos de la hermana Juárez. Pero no va a ser lo ideal, te fijas, porque la gente va a estar expuesta al cierre de las ciudades, a violencia, a huelgas, a falta de alimentos. O sea, en la medida que se pueda salir. Incluso por una cosa de lógica. Hay gente que ni siquiera lo ve como algo espiritual. Mucha gente está saliendo de la ciudad por la violencia, la delincuencia, ¿cierto? El tema del COVID. Hermano, en el caso de Jerusalén, dice que no quedó ningún cristiano cuando llegó la destrucción. Claro. No había ningún cristiano. Claro, O sea que todos habían salido. Todos habían salido. Los que no tengan lugar donde ir, dice que los hermanos que ya están en el campo
van a tener que recibir a aquellos que no han tenido los medios. No está preparado para recibirlo. Después hay otra cita que dice algo así como que los que quieran salir, cuando haya esa tal contienda y confusión, ya no podrán. Se van a perder. Va a llegar el momento, O lo ¿cierto? ponen en la cárcel. Hay una cita de la Sierra del Señor que dice que va a haber un momento en el cual, cuando las personas quieran salir de las ciudades, no podrán hacerlo. Así es. Yo, ¿saben? Cuando leí esa cita, hace 20 años atrás, porque yo ya me bauticé hace más de 20 años atrás, y me gustaba este tema, yo decía, ¿cómo será posible que la gente no pueda salir de la ciudad? No me imaginaba. Hasta que cuando sucedió el COVID, ahí ya supe, ¿no es cierto? Claro. Son capaces de bloquear todos los caminos y uno no puede salir. Y menos en un país montañoso acá, que uno tiene que, si quiere ir a la cordillera, llega ahí a la nieve, ¿no es cierto? O llega al mar, es muy difícil. Pero bajo esas circunstancias conviene ser, ¿se fijan? Sí. La cita que decía Emanuel de que los que vivimos en el campo deberíamos de estar preparados para recibir los hermanos que están en la ciudad. Tampoco el que está en la ciudad descansar en la mente y decir algún día el hermano me va a recibir. No, No, seguro. si puede, por la gracia del Señor, que salga y no espere, porque también se puede tener una falsa seguridad. Ah, la hermana vive en el campo, ella me va a recibir, yo sigo allá. Es que no va a salir tampoco. Yo creo, Claro, que no salgan. No van a salir, hermano. Carlos es tu nombre, ¿cierto? Ernesto. Ernesto, yo No van a salir. creo que las personas que están en el campo, ¿cierto? Y que han con mucho esfuerzo salido y han, con la gracia de Dios, formado un carácter, Sí. si es que lo van permitiendo, ¿cierto? Han plantado, han hecho gasto. Quiero que lo que han salido. Dios no va a permitir que esas personas, ¿cierto?, reciban a gente que viene en la ciudad escapando por conveniencia y los niños, ¿cierto?, llegan ahí a jugar videojuegos, Claro. ¿cierto?, los otros se ponen a decir garabatos, a hacer su vida en las pantallas. No creo que esa es la voluntad de Dios. Si Dios va a No, no. autorizar que alguien llegue, Exactamente. va a buscar una persona que está completamente entregada a Dios y va a ser una bendición para el Exacto. que viva en el campo. Amén. Es lo que Así les que decía. nadie se confíe, ¿cierto? Está en la ciudad, no, pero mi hermanito me está haciendo todo allá, ¿cierto? Después, como él tiene que apechugar, ¿no es cierto? El buen chileno, Porque somos claro, hermanos. porque en el fondo porque tiene que salvarse, así que me va a recibir allá. Dios no va a permitir. Yo creo que Dios no va a permitir que cualquier persona llegue, ¿no es cierto?, a obstruir lo que Él ha creado con mucho esfuerzo en el carácter de esas personas que se fueron al campo. Amén. Amén. El que no sale hoy, en ese momento no va a salir. No va a salir, hermano. Claro, menos. Es No más va a difícil. salir. Cada vez va a ser más difícil. Va a ser difícil, no va a salir. Las personas que no han salido todavía, fíjense que estamos en una ventana. No nos pongamos Dios nos está dando una nueva sentimentalistas. opción. No, hermano. Así como antes del COVID teníamos la opción, y tal vez no era algo tan Sí, sí, comentado, hoy, ¿cierto? Hoy, Ahora sí. tenemos una opción clara Otros van a ser más de hacer nuevamente los cambios. Pero si no lo hacemos ahora puede que nos atrape otra circunstancia en que los precios de las casas bajen, ¿cierto? Cueste más vender, la economía se debilite, la gente no esté dispuesta a comprarnos la casa, o si la quiere comprar una casa en la ciudad, hay que venderla a precio de huevo, como se dice. Hay algo que nosotros, cuando hubo la pandemia, nosotros donde vivimos, allá en el campo, nosotros vivíamos solos. Y es increíble cómo nosotros, aún los de verdad presentes, no fueron capaces de discernir ese evento y comprar un terreno. Y la gente pagana, la gente incrédula, sí despertó y compró. Y muchos, con cariño y lo digo, que estamos aquí sentados, que vimos ese evento, no salimos, porque todavía estamos descansando y dependemos de Babilonia. Sí. Entonces el Señor, si bien yo no nací en el campo ni nada, pero el Señor nos llama a que demos ese paso de fe, porque cuando nosotros avanzamos en fe, el mar rojo se abre para cada uno de nosotros. Exactamente. Los que no hayan salido todavía, ¿cierto?, tengan la certeza de que cuando quieren hacer la voluntad de Dios, van a tener el cielo ayudándolos. Amén. Y cuando no están haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto?, Van a estar tener un dormidos. montón de obstáculos, ¿cierto?, Siguen en durmiendo. su vida, ¿cierto? Porque Dios, el camino que nos quiere despejar, ¿cierto?, es hacia donde nos quiere llevar. Aquí preguntan sobre el tiempo de vender las propiedades. Las del campo. Las propiedades del campo. Eso y Mira, hay una cita que dice que al fin del tiempo
los santos van a tener que defenderse de todas las propiedades. Y que quienes las retengan, esas propiedades van a ser como un obstáculo, como un gigante, ¿no es cierto? No dice más, pero un gigante como un obstáculo. O sea, no es la voluntad de Dios que uno se vaya al cielo, o sea, se vaya trasladado, ¿cierto? Y todavía me quedan aquí, ¿no es cierto? Unas propiedades no sé, en Santiago, otras en, no sé, pues en Mendoza, ¿cierto? Tengo unos campos por acá. No, hay que venderlos para la obra, es parte de entregarse de todo a Dios, ¿se fija? Y hay otra cosa también. ¿Y en qué tiempo se va a dar eso? Esto que digo yo es como al final, yo estimo por el contexto de que es como en el tiempo del fuerte pregón, o sea, en ese tiempo, cuando uno tiene que en el fondo dejar todos los recursos para la causa de Dios. Pero hay otra cita que uno lo puede hacer reflexionar, aunque no da digamos, detalles ahí, pero hay una cita que seguramente la mayoría la conocen, que dice que cuando se dicte la ley dominical nacional en Estados Unidos, ¿cierto? La ley nacional, la ley dominical con carácter religioso, dice, es tiempo para abandonar las grandes ciudades y hacer planes para dejar las pequeñas en busca de lugares retraídos, apartados entre las montañas. ¿Qué está diciendo ahí? En otras palabras, bueno, está diciendo eso, pero ¿cómo uno podría leerlo también? Como también podría leerlo, que si yo vivo en el campo, en un lugar no muy lejos de la ciudad, transitado, ¿cierto? No estoy en el mejor lugar tampoco, porque ahí nos está diciendo que nos vayamos a lugares retraídos. Retraído significa con poca gente, lejos, ¿cierto? De difícil acceso, apartado entre las montañas. Entonces podría ser que también ahí hay un momento en el cual haya que vender algunas propiedades que ya están en el campo, que en algún momento era la propiedad que Dios nos quiso dar para cultivarla, para formar el carácter, para que los niños crezcan más sanos, pero que para este momento en que se avecina la persecución, podría ser que necesitamos un lugar más alejado. Lidia. Sí, eso mismo quería acotar. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con los valdenses, que ellos primero vivían en los valles y luego tuvieron que irse de los valles y vivir en las montañas a medida que los fueron persiguiendo, ¿ya? Se tenían que ir escondiendo. Entonces hoy día yo creo que estamos en el tiempo, por lo menos de forma personal así lo siento, para quienes estamos en el campo, pero estamos en propiedades que son como muy codiciables para en un momento de crisis, que estén quizás demasiado fértiles. Yo vivo en un campo que es muy fértil, ¿ya? Y está cerca, o sea, tiene a 2 kilómetros ya empieza el pavimento, está a 50 minutos de la ciudad. Eso es cerca, es cerca. Hay gente que viene para acá, visita por donde está Waldo y dice, oye, esto es súper retraído. En realidad no es tan retraído porque estamos a 50 minutos de una ciudad, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces, pero yo estoy todavía más expuesta porque ni siquiera tengo la dificultad del camino, sino que es como muy fácil. Entonces, imagínense en un tiempo de hambre, de que la gente esté toda alterada porque hay plagas, porque no hay cosecha, por esto y por lo otro. Un campo es llegar y que se te metan en patota y te saquen todas tus cosas y al final, o si te ponen reglas del sábado, y el sábado te ponen reglas del sábado, y ¿a quién van a querer entregar a esos que tienen campo y que sea fácil un lugar así, llegar y instalarse, ocupa nomás y meterse ahí? Entonces al final de cuentas, ¿qué saca uno con aferrarse tanto a una propiedad de esa característica? Muy deseable si fueran otros tiempos, pero hoy día la verdad es cosa que quizás, como dice Waldo, sea la ventana para que nosotros podamos poner esos terrenos a la venta y que hay gente que quiere lugares así ya que están implementados, que tienen el pozo, que tienen las bodegas, que tienen el invernadero, etcétera, y uno buscar algo más retraído, que quizás hasta sea más barato conseguir un terreno, obviamente, porque nadie quiere ir a un lugar así que sean de difícil acceso, y buscar por ahí algo que Dios te muestre con agua que brote, porque eso es lo otro, que va a ser el tema del agua, porque si no tienes vertiente en tu campo es como que no te sirve. Tienes que tener vertiente el campo. Son varias características importantes, que esté en las montañas, que tenga agua que brote, que no sea de tan fácil acceso, tan fácilmente identificable. Seguro. Claro, esas cosas. Claro, yo creo que respondiendo un poco la pregunta de cuándo vender, si la sierva del Señor está diciendo que cuando se dicta la ley dominical es tiempo de abandonar las grandes ciudades, como última chance, ¿cierto? Si no lo hicimos antes, y hacer planes para dejar las pequeñas, es porque todavía se puede vender ahí.
pero un poquitito después ya no. Porque un poco después de que venga la ley dominical, dice que viene la ruina nacional en Estados Unidos. No es inmediatamente, no es el mismo día que se firma el decreto, pero un poco después que se firma el decreto, viene la ruina de Estados Unidos. Y Estados Unidos es la principal economía del mundo. Eso significa la ruina del mundo. Una crisis económica significa. Entonces, si vamos a esperar hasta ese momento para vender, tiene que ser muy ajustado a ese tiempo, porque después ya va a ser puro perder plata, pudiendo haber hecho una inversión mucho mejor. Por aquí hay una pregunta. Sí, en relación a lo que usted estaba diciendo, primero viene la apostasía nacional y después viene la ruina nacional. Sí. En términos prácticos, las personas que tengan propiedades en las ciudades tienen que venderlas porque después no van a tener ningún valor, según lo que estamos diciendo. ¿Sí? Ese dinero en términos prácticos, ¿dónde deberíamos enviarlo? En términos prácticos. Lo que entiendo yo no he visto que diga, por ejemplo, envíe el dinero a la asociación o a la corporación o a los ministerios de sostén propios, pero sí dice que es para el avance del Evangelio. Sí, eso sí. Es para la predicación del Evangelio. Entonces ahí uno me imagino que con oración tiene que ver de qué manera se logra el mayor impacto en compartir el Evangelio con el menor costo en forma lo más masiva posible. Yo creo que ese es el... Hermano Walter, hay una cita del Espíritu de Profecía, dice que en el tiempo final ya no va a haber más obra ministerial, sino que la obra médico-misionera. Entonces, en ese tiempo y en todos los tiempos, me hago responsable de las palabras que voy a decir acá. En ese tiempo y en este tiempo, no solamente los ministros pueden vivir del diezmo y de las ofrendas, porque hay verdaderos hijos de Dios, que se dedican a esa obra y son dignos de ser sostenidos por eso. Como yo vengo de la iglesia, pero como iglesia se ha creído que el diezmo y la ofrenda van solamente para los ministros, y eso no es así, porque hoy en día los pastores nos están dando a nosotros comida llena de basura, comida que no alimenta al pueblo. Entonces, yo me hago responsable de esto aquí, ¿ya? Y esos pastores que son perros mudos, en vez de levantar la voz y dar la comida que necesita el pueblo, ¿cómo yo puedo estar sosteniendo, y lo hablo por mí, cómo yo puedo estar sosteniendo con mis diezmos a unos pastores que me están dando la verdad presente? Entonces, en ese contexto, lo que se viene hablando, cualquiera que esté predicando la verdad en ese tiempo y necesite avanzar, en ese tiempo hay que sostener a esos obreros. Sí, la palabra que dice, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Sí. Bueno, sigamos avanzando. Finalmente pueden ir saliendo preguntas. Ya se ha visto que de esta manera lo estamos haciendo. Entonces, ¿puedo opinar, hermano? Me acuerdo de Mandé algo al celular para que lo leas. Sí, adelante, hermano. Hermanito, ahora justamente el Espíritu Santo me hace acordar de este párrafo que yo lo leí. Dice que Dios mostrará a su Hijo cuándo y en cuánto debe vender sus propiedades para el avance de su causa. También hay una cita que dice que Dios va a mostrar... ¿Cuándo y en cuánto? Sí, hay una cita que dice que va a mostrar terrenos baratos en el campo. Sí. Es que pedirle todas, Amén. hay que pedirle todo al Padre. Todo hay que pedirle al Padre. Dios los va a guiar Sí. por medio del Espíritu. Sí. No nos tenemos los pastores. Bueno, sigamos. Hay mucho que hablar para avanzar un poquito. Dice, si se todo cierto, esta conversación salió por esta cita que dice, si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. O sea, para nuestra subsistencia, para vivir, para abaratar costos. Saben que el valor de comprarse los alimentos para el mes en cualquier país del mundo, o en la mayoría, en promedio, digamos, en este tiempo, es más caro que hace, por ejemplo, 15 años atrás. O sea, si antes uno gastaba, por decirle algo, yo gastaba el 30% de mis ingresos en alimentos, muchas gracias. Ahora más. Ahora una familia gasta, por ejemplo, el 45% de sus ingresos en alimentos. O sea que nos hemos empobrecido a costa de gastar una mayor proporción
de nuestro dinero en alimentos. ¿Qué significa eso? Que producir nuestros propios alimentos significa salvar, ahorrar, ¿cierto? Dinero. Una disminución de costo. Es como quien dijera, me aumentó el sueldo, porque yo ya liberé dinero, ¿cierto? Que antes lo gastaba en alimentos y ahora lo gasto, ¿cierto? Y tengo otras cosas, puedo gastar en otras cosas. Ganaba 5.000 y gastaba 10.000. Claro. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente. O sea, porque es una bendición, ¿se fijan? Amén. Estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno, en sus profundidades, ¿cierto? En su interior, ricas provisiones para el obrero fiel. Provisiones más preciosas que oro y plata. Obrero fiel. Con cuánto afán se persigue el oro y la plata, ¿cierto? Necesitamos, ya hablemos de dinero, ¿cierto? Necesitamos el dinero para vivir, para proyectos, etc. Hay gente que muchas veces ven la enseñanza en el colegio como algo para buscar dinero, ¿cierto? En la universidad para buscar dinero, en el trabajo para buscar dinero. Y si no me gusta mucho lo que hago, no importa, si me pagan bien, me aguanto. Pero acá dice que hay cosas más preciosas que eso. Sí. Hay algo más valioso. El ser humano puede optar algo mejor que el mero dinero, ¿se fijan? El sucio dinero, algo superior. Y acá hay una de esas cosas que es superior, ¿cierto? Trabajar la tierra es superior. Buscar esas provisiones ahí es superior. Hermana Mónica. Bueno, Las bendiciones que esconde, hay bendiciones espirituales, enseñanzas espirituales. bueno, Sí, tal vez sea bueno acá para los que están viéndolo en vivo, pueden escuchar las preguntas, hacer las preguntas acá. Incluso si hay micrófono, creo que sería bueno usarlo. ayer la hermana Illa me dijo que lo compartiera a todos ustedes el deseo de mi corazón, ¿ya? Como decía, lo más importante, más que el dinero y todo eso, es servir al Señor en este último tiempo. Y yo tengo en mi corazón servir al Señor hasta los últimos días que me dé de vida aquí en la tierra. Y orado para que Dios me dé un lugar para hacer un centro de salud. Y el Señor me dio el lugar, ¿ya? Gracias a Dios, Él me dio el lugar. Dios me dio una casa grande, a mí no me gustan las casas grandes, me gustan las casas chicas, me dio una casa grande, pero esa casa no es para mí, es para hacer mi centro de salud. Y me dio 5.000 metros de terreno, y la idea mía de compartir con ustedes es compartir el deseo de mi corazón. Yo quiero formar un equipo allí de trabajo, que vivamos allá, cultivemos la tierra, y tengamos este trabajo para el Señor. Lo dejo a cada uno en su corazón, porque yo necesito un equipo de trabajo. El Señor ya me dio el terreno, me dio la casa para servir al Señor en lo que es servir al Señor en salud, que es el medio que decía la hermana Lidia que se va a hacer en el último tiempo para llegar a muchas familias. Y le pido a Dios que el Señor toque los corazones igual como tocó el mío, para que ponga el sentir de servir al Señor en ese lugar. Así que cualquiera persona que tenga ese deseo, que Dios ponga ese deseo en su corazón, que se comunique conmigo. Gracias. Una persona que conozco que la despidieron del trabajo en Santiago, se fue a trabajar como un mes acá a Los Aromos. Una parte le hizo pagada porque era, parece, como instrucción, así como, digamos, como enseñanza, pero otra parte ella trabaja como voluntaria. Entonces ella coloca su trabajo y allá le dan alojamiento y comida. Y decía que así como está esto en Los Aromos, en muchos lugares del mundo necesitan voluntarios para trabajar en el área de la salud, aprender de paso y vivir en el campo. O sea, una persona puede ir en el campo gratis, ¿se fijan? Porque lo necesita, porque manda su currículum o incluso su voluntad, ¿cierto? Y ahí, sí, necesitamos a alguien que nos venga a ayudar acá, venga a sacar al campo, ¿se fijan? Y se va al campo, y dejó la ciudad y se acabó el problema. O sea, no es tan difícil, ¿se fijan? Pero a veces son nuestras pretensiones que chocan, ¿cierto? Pero si uno quiere realmente, ¿cierto?, seguir al campo, hay muchas vías. Bueno, en la página 258 de Eventos del Último Día dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan
Vienen tiempos de apuro y de angustia. Requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora esto lo haremos como cómodamente, ¿cierto? Acá sentado, nos llega de repente un poquito de viento, pero cuando esto suceda, sí o no que va a ser mejor tener un lugar, un terreno donde tengamos nuestro alimento. Acá ya no va a ser letra, por así decirlo, media muerta, ¿cierto? Sino que va a ser letra viva, ¿cierto? Y ahí uno puede decir, gracias a Dios que obedecí, ¿no es cierto? Atendí la palabra de Dios, o uno puede lamentarse. No pensé que esto venía tan rápido. Señor, dame otra oportunidad. Pero ya estamos en un tiempo de angustia, apuro, ¿cierto? Y hambre. Demora. Bueno, pasando ahora, ¿cierto? Esto era como la introducción. Pasando a un poco el tema agrícola, campestre. Tal vez algunos de acá tengan alguna superficie donde puedan tener una planta de interior, una planta cultivada, algún arbolito, un pequeño huerto. Algunos de ustedes viven en el campo. Y si no fuera ninguno de esos casos, sirve para motivarnos. ¿Cómo es la vida, cierto, que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Bueno, en primer lugar, llevando esto un poco al contexto de la agricultura, tenemos que hay varios tipos de huertos. Vamos a ver acá 3 tipos. Y antes vamos a ver qué es un huerto, ¿cierto? Cuando dice que tengamos nuestro huerto, ¿cierto? Bueno, veamos qué se entiende por huerto. Huerto es un terreno de corta extensión, o un terreno pequeño, o no muy grande, generalmente cercado, en que se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales. Eso es un huerto. Según Wikipedia, es una siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. Se nos insta a tener un huerto. En la palabra inspirada nos dice que tengamos un huerto. O sea, una cantidad pequeña de terreno, ¿cierto?, donde vamos a cosechar nuestras provisiones. Con frutales, con verduras, ¿cierto?, hortalizas, etc. Tiene su origen en el huerto tradicional europeo de pequeña extensión y por lo general dedicado al consumo familiar o a la venta al por menor. Eso es lo que Dios quiere que tengamos, un huerto. Bueno, aquí vemos algunos huertos, no sé si alcanza a ver, pero ahí se ven algunas verduras, algunas lechugas, ¿cierto? No sé, unas papas, parece que hay ahí. Repollo, zapallo. Algún zapallo, sí. Ayer tenemos la... Acá hay zanahoria y si lo otro para allá arriba. A ver. O rábano, como dice más. Acá hay zanahoria. Aquí hay unas zanahorias, lechuga, hay algunas cebolla, ajo, huevo, así. Bueno, este es un huerto, este es un cultivo en bancal. ¿Qué es lo que es un bancal? Un bancal es cuando los bordes del terreno cultivado se le coloca ahí algún límite. Puede ser tabla, ladrillo, solerías de cemento, o algo que nuestra imaginación, troncos y el acceso que tengamos nos permita. Los huertos los podemos organizar, se fijan, tener algunos que sean para plantas más altas, más pequeñas, con distintos tipos de suelo, alguna compostera para fabricar nuestro propio abono natural, en distintas fechas de siembra, por ahí algo más, un gallinero. Ahí, por ejemplo, no olvidemos de colocar flores, ¿cierto? Porque las flores son recuerdos del Edén que nos elevan hacia Dios. Ahí tenemos bancales, ¿cierto? Ahí tenemos un huerto de frutales. Bueno, si es que se entusiasman, o quienes ya lo estén haciendo, y empiezan a buscar en internet, vamos a ver acá 3 tipos de huertos o de agricultura. La agricultura convencional o huerto convencional, ¿qué es lo que es? Es un tipo de huerto de agricultura que emplea
productos sintéticos, plaguicidas, ¿cierto?, para hacer producir semillas intervenidas por el hombre, ¿cierto?, emplea plaguicidas sintéticos que pueden ser tóxicos, ¿cierto?, que si alguien se expone a esos plaguicidas, le cae a la piel, esa persona puede enfermarse, sentirse mal e incluso morirse. Ocupa fertilizantes sintéticos. Bueno, ese es el huerto convencional. Es un tipo de agricultura que es rentable, ¿cierto?, que va desgastando un poco el suelo, que es enemiga de la biodiversidad. O sea que generalmente uno tiene, por ejemplo, árboles, no sé, tengo árboles de manzano y tengo 100 hectáreas de árboles de manzano y nada más, ¿cierto? Un monocultivo. Tengo, no sé, cebolla y tengo ahí 3 hectáreas de cebolla. Esa es la agricultura convencional. Que ojalá que no haya ni un bicho que esté por ahí, una mariposa volando, nada, ¿cierto? Que solamente esté mi cultivo creciendo lo más grande posible. Otro tipo de huerto, aunque hay más que estos, es el huerto orgánico o la agricultura orgánica. ¿Cuál es la agricultura orgánica? La agricultura orgánica es aquella que trata de que no se incluyan en el cultivo productos sintéticos. O si se incluyen productos sintéticos, la menor cantidad posible y que no sean dañinos ni para el ambiente, ni para la salud, ni para el cultivo. Por ejemplo, la agricultura orgánica no emplea plaguicidas tóxicos que pueden envenenar a una persona. O sea, hay plaguicidas, yo les voy a contar porque a mí me toca capacitar a personas que trabajan con plaguicidas, mostrándoles, ¿cierto?, las precauciones que deben tener y los riesgos que tienen que asumir. Y me contaron un caso, por ejemplo, que no pudo haber sido hace tanto tiempo, porque la persona que me lo contó no era una persona muy mayor, de unos 40 años. Dice que ellos fueron a ver un tipo de árboles, ¿cierto?, unos durazneros o melocotoneros, según cómo le puedan decir, a una región que aquí en Chile, digamos, es como líder en ese tipo de árboles. Y dice que cuando estaban caminando por el huerto, empezaron a ver algunos duraznos, ¿cierto?, muy bonitos, muy grandes y maduros. Y ellos dicen que se animaron y sacaron unos duraznos, aunque el huerto no era de ellos. ¿Quién sabe si no creo que hayan estado autorizados? Se sacaron, se los comieron y se empezaron a sentir mal. Y dice que una de esas personas que iba con él, la persona que contó esto, era en un curso así, había más gente, una de esas personas se sintió tan mal que aparte de ir al hospital, esa persona finalmente no lo pudieron compensar y murió. Por comerse uno, yo entendí que era uno, pero supongamos varios duraznos que estaban con plaguicidas. Porque los plaguicidas cuando se aplican, tiene que haber un periodo en el cual no se pueden cosechar ni consumir, mientras el plaguicida va degradándose. Pero estas personas muchas veces llegaron y se los comieron, a veces no es que no sabían, sino que a veces se confían. La gente de campo a veces lo hace nomás. Sí, con la uva también. La uva también, la uva la gente la va picando y la va sacando, ¿cierto? Sí. Aunque está con plaguicida, pero a veces en forma sin mucho... Yo trabajo ahí con pimientos y cuando se cura 3 días no podemos comer los pimientos. No se pueden tocar. Claro. Hasta que no se disuelva. Exacto. Así que esa persona murió, ¿cierto?, por ese plaguicida. Otro caso. Este caso era más antiguo, parece. Pero también con mucha gente lo supo, porque fue como en ese entorno, ¿cierto?, en ese pueblo, ciudad pequeña, fue muy bullado. Dice que estaban preparando plaguicidas, los plaguicidas para controlar, matar insectos, ¿cierto?, en una especie de tambor así. En un tambor de 200 litros, y ahí echaron agua y el plaguicida. Y estaban ahí seguramente revolviendo el plaguicida, y una de las personas... ¿Está activado? No pude hacer andar. Bueno, y una de las personas tenía una cajetilla de cigarros en el bolsillo de su camisa, así como yo tengo esto. Y cuando estaban ahí, ¿no es cierto?, moviendo el plaguicida, mezclando, dice que se le cayó la cajetilla al agua, ¿no es cierto?, a la mezcla con plaguicida. Y él sacó la cajetilla
y empezó a sacar cada cigarro y los colocó al sol para que se sequen. Y ya cuando el cigarrillo, ¿cierto?, estaba seco, se lo fumó. Y esa persona también se empezó a sentir mal, la llevaron al hospital, un hospital que yo sé cuál es, está en una zona que yo viví por allá. Lo internaron ahí, tampoco lo pudieron compensar y esa persona también murió. Por fumarse un cigarro, porque no es que se fumó todo, un cigarro en esa situación. Y ni siquiera estaba el plaguicida puro, ¿se fijan? Estaba diluido y en el agua. Esa es la agricultura convencional, esos son los riesgos de la agricultura convencional. Por supuesto que ahora último se han ido eliminando los plaguicidas más tóxicos, pero no hay, ahí puede uno contagiarse un cáncer, etcétera. Pastor. Se podría decir que son venenos. Son venenos. Los plaguicidas son venenos. Son sustancias diseñadas para envenenar a seres vivos. Y hay que cuidarse porque muchos de esos venenos también envenenan a otros seres vivos y al ser humano. Sí, solo para sumar parte de lo que usted dice, yo trabajo en un hospital en la UIS y también nos ha tocado muchos casos. Hace muy poquito, este año también un señor falleció también por haber consumido plaguicida, pero por equivocación. Por equivocación. Estaba trabajando y lo preparan en botellas que son como de agua y de equivocación se mandó unos tragos de eso, del plaguicida y después se dio cuenta, la señora se dio cuenta que se había equivocado el hombre y resulta que fue a la urgencia, le mandaron para la casa porque no le prestaron, no le hicieron un lavado, no le hicieron nada, claro. entonces después se fue a la casa, volvió con más síntomas más agudos y terminó falleciendo por equivocación. Bueno, ese tipo de situaciones, yo les conté un par de casos, yo conozco muchos casos porque me ha tocado explicar esto. Pastor. Tal vez, hermanos, también debiéramos considerar entonces si la zona donde vamos a salir al campo hay cultivos de este tipo porque utilizan estos venenos y al lavar los contenedores en el río, en la vertiente y demás, el agua ya está contaminada. Conozco una zona donde se siembra mucho tabaco y todo es puras de estas cosas y la gente está enfermándose de cáncer, distintas partes del cuerpo y nadie sabe por qué, pero analizando la situación y tantos años de este uso, ¿no?, de venenos, entonces afecta porque toman el agua, esa misma agua. Y imagino que también en el aire, ¿no? O sea, es complejo el asunto porque se fumiga, ¿no? Exacto. Y bueno, una serie de cosas. Entonces, tomar en cuenta, incluso los niños estaban en muchos casos delicados de salud, en otra zona allá en Bolivia de igual manera, ¿no? Siembra mucha coca. Y en muchas partes, entonces tomar consideración, ¿no?, ese punto. Exactamente. Eso es importante entonces a la hora también de buscar un lugar donde establecernos en el campo. Waldo, el líquido ese que le echan al pasto. Herbicida. Bueno, aquí usan dos, el paraquat, que es el de contacto, y el que te quema raíz. No sé si hablaste algo sobre eso. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que lo...? Eso sí, hay algunos líquidos que están dentro de la categoría de plaguicidas también, que son para eliminar malezas. Entonces, en vez de eliminar las malezas con un asadón, ¿cierto?, arrancando la maleza, hay una posibilidad más rápida de la agricultura convencional y es aplicar un producto químico que quema la maleza. Que en el fondo que después de un tiempo se quema y se muere. Bueno, el paraquat es de contacto. creo que ya está prohibido. ¿El de contacto? Sí, creo que ya está prohibido. ¿Cuál? ¿El Randall sería? No, el Randall es el que quema creo abajo. que es el secante. Sí. ¿El secante está prohibido? No, de una marca. Una marca. Sí, el Roundup, que es glifosato, que en Argentina se usa mucho y en Chile también. Sí, se usa mucho. Ese está permitido, ese es considerado un plaguicida de baja toxicidad, pero hay muchos estudios que aseguran, estudios con pares evaluadores, así digamos científicos, que aseguran que produce cáncer. Pero acá, en este tipo de plaguicidas, como hay intereses comerciales, hay grandes empresas que ganan no cientos, sino que miles de millones de dólares con algunos plaguicidas. Entonces, por supuesto que esos intereses por bloquear ciertas investigaciones, información,
tienen que estar ahí, ¿te fijas? Entonces, tampoco uno necesariamente se puede confiar de que uno le diga que este producto es de baja toxicidad y que lo sea realmente. Porque puede que uno no se envenene en el momento, pero hay productos lleva que tiempo. Con el tiempo uno le puede dar un cáncer. Como se ha dicho del glifosato, que es que es como un secante. El Randa. Yo quería decir una cosa. Bueno, un chico pasó por mi casa, teníamos un limón que estaba la hoja muy infectada y fumigó. Y después los limones que eran muy buenos, bueno, todavía son buenos, pero ya nunca más eso, se empezaron a pudrir algunos con un líquido. Un chico pasó fumigando. Bueno, y quería hacer una pregunta. Nosotros, bueno, tenemos una parcelita y se llena de conejos. ¿Cómo se trabaja ese tema de los conejos? Un buen rifle. Porque son demasiados conejos. Empezando en arbolito, allá. En Pilato, nosotros en la cordillera bonita. Son dos preguntas que pero te se llena de conejos. Hermano, un mandamiento. ¿Qué hacemos con los conejos? Son dos preguntas que te hizo ahí. Lo matarás. Bueno, vivimos en Temuco, bueno, entre Freddy y Barros Arana, en el campo, y nos pasa igual. Yo tuve que hacer un curso para aprender a sembrar porque realmente yo nunca había vivido en el campo. Y la verdad es que es desmotivante porque no sé qué es lo que se come sembrado, porque tenía unos maíces baby así de grandes ya, y motos así de pronto. Entonces uno dice, yo a veces me cuestiono, digo yo, ¿será que tengo que hacer esto? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Aquí, un poquito, aquí yo siembro maíz casi todos los años. Y vienen los pajaritos, las yoicas. La yoica ya. Me comen, pero cantidad de maíz. A veces no me han dejado nada. Pero sigo igual. Porque los conejos a mí me han hecho, pero me han, digamos, hecho perder miles de pesos. Miles de pesos. Decenas de miles por lo menos. Entre comerme el arbolito acá, etc. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Y las cabras me han hecho otro tanto. Yo debería tener... ¿El conejo o la liebre, lo que usted dice, hermano? Conejo. Hay más conejos. Para el conejo, por ejemplo, cuando una protección efectiva contra el conejo, para árboles pequeños o para plantas así que sean tipo ornamentales, por ejemplo, es colocarles alrededor del arbolito una rejilla o incluso algunas como cartuchos de cartón así grueso también sirven, de unos 65 o 70 centímetros de altura, porque hay conejos grandes que se suben y te comen arriba, unos 70 centímetros del suelo hacia arriba, para frutales. Waldo, disculpa, hay hermanos... Un cucurucho es como un tubo de toalla nueva, pero más ancho, alrededor del tronco. ¿Y los plásticos? También, hermanos, vamos en orden, ¿sí? La importancia también, es bueno lo que dices, pero es bueno enterrar la malla y hacerla así. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanos que vienen aquí en la montaña, hay muchos conejos, como tú también vienes en la montaña, hay hermanos que le han puesto malla, pero cavan por abajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Le colocan malla así y a los hermanos ya les ha resultado, que fueron los hermanos que vinieron ayer. Sí, quería mencionar también. Bueno, a mí, para frutales, colocándolo de esa forma, me han dado bien. En algunos casos le he puesto doble protección, porque como dice Lidia, tengo unos cartuchos así como de una bolsa gruesa de plástico, una manga de plástico, y alrededor de eso una malla, digamos, más gruesa. Y con eso me han dado bien. Explica que tienes que poner el palito y todo. A veces también lo entierro un poco, como dice Hernán, porque eventualmente el conejo podría incluso levantarlo, bueno, a veces se sale, pero eso me han dado bien. Ahora, cuando uno tiene un cultivo de maíz, por ejemplo, uno puede colocarle a cada planta de maíz una malla, ¿fijas? Y si uno le coloca, uno compra esta malla gallinera y le coloca alrededor, el conejo puede excavar por debajo de la malla y pasar al otro lado. Entonces hay que hacer lo que dice Hernán, que yo ahora lo voy a hacer, lo vi en internet, no lo he hecho todavía, porque además ya tenía una malla puesta, que no la tenía esa forma, pero la forma en que, como dice Hernán, y también lo he visto en algunos testimonios, que el conejo no pasa, es cuando tú, por ejemplo,
quieres colocar una malla de 80 centímetros de altura, pero tu malla no mide 80. Tu malla, por ejemplo, mide 1 metro. O 1,10 metros. Y esos 20 o 30 centímetros que te sobran hacia abajo, tú los doblas hacia el exterior de la zona cultivada, hacia afuera. Entonces el conejo va a tratar de hacer un hoyo justo donde termina la malla y se encuentra con que hay malla ahí abajo. Si no hace el hoyo. El conejo no tiene el coeficiente intelectual suficiente, ¿cierto? Para hacer un poquitito. Menos mal. Hacer el hoyo más alto. Esa es la solución, pero yo ya tengo puesto una malla de la otra manera, donde no sabía. Entonces he tenido que buscar otra alternativa. Menos mal que yo lo hizo así. Claro, sí. Waldo, explica que fijas primero con unos palos que entierran así para Sí, a esas barreras uno le puede colocar estas barreras que van alrededor del árbol frutal, ¿cierto? Uno puede colocarle unos 3 palitos para que, porque la malla si no se tiende como a doblar, etcétera, para mantenerla fija así como estirada, unos 3 o 4 palitos, cosa que forme una estructura en la cual esa malla se mantenga, digamos, como abierta, formando esa forma redondeada alrededor del tronco. Unos palitos enterrados, unos buenos 30 centímetros por lo menos, a los fines. Sí. Que Víctor quiere decir algo. Perdón, disculpa Víctor, sí. Ya, no. Yo quería decir que aquí lo comentábamos entre todos, es que igual es un buen aspecto, porque son depredadores naturales de... Sí, claro que sí. No darles de comer. Sí, por ahí hay perros que son conejeros. Los galgos. Ahí hay hay galgos, hay unos perros que son como zorreros también que le llaman, que comen conejos. Hay perros que son más buenos para los conejos. Y claro, eso los van espantando y hay un perro por ahí que no es mío, pero que de repente cuando me escucha a mí, llega ahí a la casa. Porque le da de comer. Y ese perro de repente me sale persiguiendo cuando voy a caminar un poco, etcétera. Y veo una cueva de conejos y el perro empieza así como a excavar en la cueva, y le empieza como a ensanchar, buscando el conejo. Es un perro hambriento además. Entonces también es una solución. Yo creo que ese perro no es solamente por instinto. Hermano, una pregunta. ¿Tú tienes perro? No, no tengo. ¿Por qué? Porque yo por trabajo a veces dejo el campo solo. Sí, y no tengo gato porque en mi campo hay muchas lagartijas, hay pajaritos, uno que otro pajarito, entonces con el gato eso no lo tendría. No, sí se lo va a tener a las ratas nomás. Se va con las ratas nomás. Con las ratas nomás es el gato. Las ratas sí, el gato, los pajaritos no, porque está bien alimentado, nada más que a las ratas sí. Cuando están el tema que no está en la casa. Sí, ahí en la rata lo que yo hice fue sellar bien la casa, esperemos que esté la mano. Bueno, bueno, sigamos. Esa es la agricultura convencional. Sí. Si hubiera alguna pregunta, levantemos la mano. Y si no, aquí dice una hermana que hay que plantar más para los animales también. Sí, claro, es correcto. Claro, por ejemplo, de repente yo he visto que el conejo, yo tengo un manchón ahí de pasto muy insignificante que sembré una buena cantidad, pero como no siempre va a estar regando, creció más que nada bajo la sombra de un árbol, un poquitito. Y ese pasto yo nunca lo he cortado, porque el conejo y las codornices se lo van comiendo. Y lo van manteniendo así corto. Bueno. Pero claro, si uno pudiera tener más pasto, el conejo a lo mejor se alimenta de ese pasto y a lo mejor le echa menos mano al cultivo. Ahora, después se le produce y le pueden llegar más también. Me pasó otra vez un dilema que lo comparto con ustedes. Puede que sea un dilema ético. Vamos a ver una cita casi que alcanzamos, que la sierva del Señor dice que hay que controlar las plagas. Que no hay que permitir que los insectos, por ejemplo, destruyan nuestro trabajo y cultivo. Así es. Bueno, yo le puse plaga ahí, habían
tenía rastros de ratones, ¿cierto? Y coloqué veneno para ratones. Y por ahí coloqué un veneno para ratones que se lo comió un conejo. Y amaneció un conejo una vez, un conejo muerto ahí al lado de la casa. Un conejo grandote muerto. Y después me pasó que volvió otro conejo muerto, que se comió seguramente el alimento para ratón. Entonces ahí yo tengo ese dilema. Claro, no podría decir, bueno, le coloco veneno a los conejos y los mato a todos. ¿Se fijan? Pero yo no sé si será la voluntad de Dios que un animal, ¿cierto?, que de alguna manera es un poquito más tierno, entre comillas, porque el conejo también tiene un carácter así, no es tan apacible, el conejo así territorial, etc. Pero yo no lo veo como un animal tierno. Si será la voluntad de Dios que uno, por ejemplo, lo envenene. Pero si no lo comemos. Si entrará dentro de esa cita, que la vamos a ver después, que menciona los insectos, las termitas, como animales que hay que destruir. Ratones. No dice los ratones, pero yo imagino que también. Se fija, pero el conejo no sé si a lo mejor como que hará un daño al carácter el hecho de que uno está envenenando un animalito así como más tierno, digamos. Como que uno se puede endurecer. No, el conejo no es un aporte en Chile para el ecosistema, porque el conejo es un animal que no existía en Chile, es un animal introducido. Es como la rata. Es como el bisón, allá donde vivimos nosotros, están encontrando bisones en los humedales y los SAC los ponen a disposición del SAC, pero el SAC los mata, porque fueron especies introducidas por la moda y ahora como no se puede usar piel de animal, dicen que los liberaron a todos. Una plaga. Y están matando la biodiversidad. Hay animales que en Chile están haciendo mucho daño que se introdujeron por ese motivo. El bisón, en la Patagonia el castor, el conejo, el jabalí, acá de, no sé, pues de la región del Biobío al sur, jabalí en la cordillera, dejan la embarrada y no son animales propios de acá, son plagas en el fondo. Bueno, sigamos. El huerto orgánico entonces es distinto al huerto convencional, porque el huerto orgánico procura, ojalá, no emplear, por ejemplo, semilla transgénica. La semilla transgénica es una semilla que no la creó Dios. Es una semilla que incorpora genes de otras especies. Es una semilla que, por ejemplo, puede ser una semilla de maíz y tiene un gen de un insecto. O una semilla que puede ser de trigo y tiene un gen de, no sé, de algodón, de planta de algodón. Es un transgénico. Es como quien dijera, si yo fuera un ser humano y me metieran unos genes, por ejemplo, de una foca, me convierto en un transgénico, ¿se fijan? Ya tengo otros genes que no son solamente humanos. Es un transgénico. Bueno, la semilla orgánica, el huerto orgánico no usa transgénico. El huerto convencional, en algunos países sí lo ocupa. En Chile no, pero en algunos países sí. Ocupa el transgénico. El huerto orgánico ocupa, por ejemplo, algunas sustancias naturales como plaguicida. Puede usar, por ejemplo, el cobre como plaguicida. El cobre también lo ocupa la agricultura convencional, pero el cobre es una sustancia que se saca de minas de cobre que el cuerpo humano necesita. ¿Cierto? Nosotros necesitamos potasio, fierro, ¿cierto? Boro, zinc, selenio y cobre también. Bueno, eso por ejemplo sí lo ocupa. Y el cobre mata algunas bacterias. En algunos lugares públicos, por ejemplo, colocan pasarelas de cobre, como en el metro de Santiago, porque desinfecta. Bueno, el cobre, por ejemplo, se ocupa, a pesar de que uno puede estar aplicándolo como un fumigante, pero es distinto. El azufre, lo mismo. El azufre también es una sustancia natural, un mineral, ¿cierto?, que también es aceptado, porque no es dañino en cantidades normales contra los seres vivos. Y el huerto autosuficiente es más que nada, es un huerto, ¿cierto?, pensando en que se producen alimentos para el propio consumo. La sierva del Señor habla de ser autosuficientes, de tener, ¿cierto?, nuestras propias provisiones, porque llegará un tiempo en el cual no se podrá ni comprar ni vender. Bueno, eso existe, ¿se fijan? Waldo, ¿sí? Y ese huerto autosuficiente también, hacerlo orgánico y autosuficiente, ¿favorecen que haya menos plagas? ¿Cómo influye eso? Sí. O sea, fíjense que en la naturaleza, es como la microbiota. en la naturaleza, uno no ve
habitualmente, ¿cierto? A pesar de toda la intervención del hombre, pero no es tan común ver que de repente hay un bosque entero que llegó una plaga y se comió un bosque entero. Pero en un campo agrícola, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, 500 hectáreas de maíz, sí puede suceder que venga una plaga y me arrase las 500 hectáreas. Porque en la agricultura convencional, el balance entre los seres vivos que se comen las plagas y las plagas está desbalanceado. ¿Por qué? Porque uno mató todo, mató los buenos y los malos. Y después de repente llegan las plagas, que son los malos, se reproducen en forma explosiva y no hay suficientes seres vivos buenos que se coman las plagas. Y la plaga arrasa. Pero en un bosque no pasa eso. Porque en un bosque siempre va a haber un pajarito que se come la plaga, va a haber, no sé, una lagartija que se come la plaga, ¿cierto? Va a haber otros insectos que se comen las plagas, entonces hay un equilibrio, ¿se fijan? Eso es lo que buscamos en la agricultura autosuficiente y orgánica. Y también el tema de que si el suelo tiene más nutrientes, está más equilibrado en nutrientes, también es menos adecuado Sí. para que se enferme la planta, ¿verdad? Sí. Una planta Como la más microbiota, sana como la microbiota como la del ser microbiota. humano. Prácticamente los mismos principios que se pueden emplear en la salud natural se pueden emplear en el campo. En la salud natural, ¿cierto? Ocupando la salud naturopata, ¿cierto? Ocupando elementos naturales, se pueden prevenir enfermedades y curar. También En la parte agrícola es lo mismo. ¿También se mide el pH en la tierra? También. También se mide el pH. También se puede cambiar el pH en la tierra. Bueno, tenemos que apuntar a esto. A una agricultura autosuficiente y orgánica. Y orgánica no necesariamente como el mundo la entiende, sino que evaluando cada producto de tal modo de que esté de acuerdo, ¿cierto?, con los principios de uso de elementos naturales que Dios ha dado para, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud y el cuidado del medio ambiente. Bueno, sigamos. Bueno, ahí tenemos un huerto, ¿cierto?, con bancales, un gallinero, un huerto bien diseñado, con espacios. Vamos a hablar de esto si alcanzamos, ¿cierto?, los bancales. Y primero quisiera presentarles, voy lento la verdad, así que ahí cuando sea el tiempo tú me dices, Hernán, o cuando queden, no sé, 20 minutos como para ir viendo. Pero como a la 1. Sí, son las 12:20. Les quiero mostrar, bueno, por ahí yo les recomiendo, hay un librito que vende Pablo, que se llama Consejos sobre Agricultura. Ese libro se lo recomiendo, porque ahí uno puede ver, ¿cierto?, algo que tal vez está velado para la mayoría, la importancia de la agricultura, ¿cierto?, en el plan de salvación, en la formación del carácter, en la vida en el tiempo final, en la educación de los niños, del adulto, en todo lo que estamos hablando, hermana. Hermana, yo lo compré el librito de misiones, a Pablo, y realmente encontré citas que yo no le encontré en ninguna otra parte, no, y que no necesariamente son de agricultura. Así que hermano, muy bien. Sí. Con respecto a la ley Monsanto, las semillas que venden, que tienen como un periodo de vida solamente de una generación, después ya no sirven, ¿dónde conseguir la otra semilla orgánica? Sí. Normalmente las grandes empresas que producen semillas, esas semillas están un poco intervenidas y no siempre significa que esas semillas sean como veneno, ¿no es cierto?, que uno esté consumiendo una planta venenosa, no siempre es así. Cuando son transgénicas podría ser, pero en otras circunstancias no. Pero sí puede suceder que cuando uno siembra la semilla que compra de esas empresas, sale una tremenda planta, muy vigorosa, muy bonita, ¿cierto?, con algunas cualidades buenas y malas. Pero después cuando nosotros cosechamos esa semilla de esa planta que nosotros hicimos cultivar y la sembramos, puede que salga una planta muy insignificante, de muy poco vigor. Y eso no es necesariamente porque lo hagan así como para que uno tenga que comprarles, aunque en la práctica sí es así. Pero es más bien porque se ocupa un fenómeno que se llama el híbrido.
El híbrido, que es cuando, por ejemplo, uno... Lidia, ¿me puedes traer la mochila que tengo ahí el libro de agricultura? Se ocupa lo que se llama el vigor híbrido, que es cuando cuando uno cruza. Gracias. Cuando uno cruza una planta madre, porque las plantas se polinizan, ¿cierto? Existe una planta que da el óvulo en la flor. Las flores tienen óvulos y tienen polen. El polen es la parte masculina, como el espermio, y el óvulo de la flor es la parte femenina, que corresponde al óvulo de la mujer. Estas grandes empresas lo que hacen, ¿cierto?, es sacar un polen, o sea, un espermio, por así decirlo, de una planta muy débil y un óvulo de una planta muy débil. Pero no cualquier planta, ¿cierto? Están completamente diseñadas para saber cuál planta con cuál. Y esas se polinizan, ¿cierto? Como que se cruzan, y esas semillas nos venden. Y esa semilla, cuando uno la siembra, no es una planta insignificante y débil como los padres, es una planta que es una planta híbrida, que crece pero gigante. Y es una tremenda planta, ¿cierto? Y la gente paga por esa semilla. Pero cuando esa semilla, cuando esa planta gigante, ¿cierto?, muy vigorosa, etcétera, produce sus semillas, no va a producir nuevamente una planta así gigante. Va a producir una planta parecida a esas pequeñitas que eran los padres. Y por eso es que a veces no se pueden volver a sembrar. Eso es lo que pasa. Y en algunos casos, he escuchado, no me consta, pero he escuchado que pueden llegar a ser estériles, incluso, esas semillas. ¿Dónde se pueden conseguir? Una semilla normal. Los campesinos las tienen. A veces, ¿cierto?, en algunas ciudades agrícolas las venden, así como en lugares informales en la calle. ¿Tú dónde eres? De Viña. De Viña. Bueno, en Chillán, por ejemplo, yo he visto lugares donde la venden. Y también se pueden comprar por internet. Sí, O sea, ¿sí? Allá en Temuco, por ejemplo, ustedes saben que ya está el pueblo Sí. mapuche. Hay unas personas que se llaman curadoras de semillas, que ellas mantienen de generación en generación semillas porque son muy celosos de sus semillas y son personas mapuches que conservan esas y se llama curadora de semillas. Claro. A eso nosotros, o sea, ahí allá donde vivimos. Claro, ahí hay otra posibilidad. Finalmente vale la pena. Ahora igual, de repente también, si uno por ahí se compra algún cultivo que uno lo ve más casero, uno puede guardar la semilla y sembrarla. No va a perder mucho tampoco. Ahora, el tema de los árboles frutales, por ejemplo, al tiro libre. Un árbol frutal que uno lo planta de semilla, normalmente esa semilla que uno saca de un durazno o de una manzana va a dar un frutal muy parecido a la planta madre, pero se demora un tiempo en que empieza a fructificar. En algunos casos 2 años, 3 años, 5 años. Entonces podría ser que si estamos, ¿no es cierto?, con el tiempo muy exigido en cuanto a las escenas finales, que convenga más comprar árboles de vivero, porque esos árboles ya vienen, ¿cierto?, listos para producir. O sea, que uno los trasplanta y si uno quiere al año siguiente, o incluso en la misma temporada, a uno le pueden dar 2 o 3 frutitas, digamos. Entonces, esa consideración hay que tener. Lidia. Pero no sé si cuando me paré el baño hablaron de esto, pero acá en transmisión en vivo hay una persona que pregunta si es recomendable almacenar algo de alimento. Sí, a mi forma de entender sí, es recomendable, porque durante el tiempo de angustia pequeño va a haber hambre en la tierra y todavía no, y eso el pueblo de Dios va a tener que enfrentarlo, y también van a haber leyes restrictivas, ¿cierto?, para no poder comprar ni vender, y también los precios de alimentos se van a ir aumentando, van a venir nuevas pandemias, así que yo diría que tener esa previsión no encuentro que sea un pecado, ni que esté escrito que uno no lo haga. Pero sería más semilla. ¿Como semilla sería? ¿Alimento en semilla? Uno puede tener un poco, no sé, por ejemplo, yo tengo unas pocas lentejas en la casa. Claro, semillas. Todo lo que grano, semillas. Yo para la pandemia aprendí a guardar alimentos.
O sea, en YouTube sale como el envase grande. ¿Hay algún video de eso? Quinoa, claro, arroz. De hecho, en una botella de Coca-Cola puse como 1,5 kg de arroz del año 2002, porque uno lo hace al vacío. Y lo usé hace poquito. Impeque, o sea... Entonces, y ese era el mejor arroz, y ahora ese arroz está casi a 3.000 pesos. Y en ese tiempo yo lo compré como 1.000, así estaba el más caro, porque el más barato valía 500, 700 en ese tiempo. Entonces yo aprendí a guardar y se le pone laurel, y se le pone un algodón con alcohol que esté impeque, tiene que estar hervido, sí, el envase bien estéril, eso. Y se le echa, y encima se le pone, por ejemplo, si un frasco, un algodón con alcohol, y uno al tiro lo cierra. Entonces queda una conserva. Se prende el algodón. Y esas cosas yo todavía lo tengo cosas de años y bueno, y de todo. Entonces yo siempre pienso que es mejor. ¿Podría grabar un video usted cómo lo hace? Es que claro, están esos videos. No, pero usted uno usted así cortito, porque a veces los videos son muy largos y la gente no los ve. Son videos cortos, así de instructivos cortitos, videos de 5 minutos. Pero saben que es súper fácil, ya. Se pone a hervir las tapitas con el frasco en agua, un par de minutos. Y después se ponen en un paño limpio, boca abajo, que se sequen. Y después se le echa, cuando está sequito, se le echa el arroz, pongámosle, puede ser legumbres también. Claro, todo tipo de legumbres que duran más, pero el arroz igual dura todo así. Y después cuando uno lo llena, uno le prende un algodón con alcohol, un pedazo, sí, casi llenito, y que no tope con las tapitas más, y se le prende un algodón ahí adentro, y uno al tiro, entonces baja el oxígeno para que se apague. Y claro, con el oxígeno, o sea, va a absorber todo el oxígeno. Y queda como una conserva. Primero la hoja de con la laurel. hojita de laurel, primero la hojita de laurel y después el algodoncito con alcohol. Y eso se quema el algodón. Antes de apagarlo, al tiro uno lo prende y le pone la tapita. Ahí se termina de El otro día, y también se puede hacer con botella plástica, uno las tapa y se chupa. ¿Cuándo? ¿Podrías comentar ese video que te mandé del caballero? El viejito del campo, ¿te acuerdas del video que te mandé? El viejito sí. que había soñado. Sí. Bueno, sí, Lidia me compartió un video de una persona que se veía como, tal vez de África, no sé. No decía de qué denominación religiosa era, pero él decía lo siguiente, él decía, yo soy una persona de campo, soy abuelo, yo no tengo idea de estas redes sociales, ni de grabar videos, nada de eso, pero Dios me reveló algo y tengo que compartirlo. Él dijo, estas son las semillas que ustedes debieran cultivar. Y él mostraba algunas semillas, porque viene hambre sobre la tierra. Y Dios quiere que estemos preparados. Decía ese video. Y a mí me hizo sentido porque en el fondo no sé el origen de ese video, pero Dios dice eso. Dios dice que viene hambre sobre la tierra y que estemos preparados. Es una señal. Y que tengamos nuestros propios cultivos. Es una señal. Es una señal. Así que hagámoslo. Y se vio una persona, por el semblante por lo menos, un cristiano. Tenía el rostro de un cristiano. ¿Se fijan? Así que yo creo que no creo que no venga ese mensaje cierto para este Decía tiempo. que los cultivos eran los más rápidos, los que eran más fáciles de conseguir rápido, que hay que guardar esas semillas. Y también encontré uno yo de los 10 alimentos que no se echan a perder. Sí. Salía de la miel, el arroz blanco, la miel. Sí, y otro que es los dátiles. Los dátiles duran mucho. Claro. Sí, entonces uno puede almacenar Las piedras están hablando. Otra cosa que yo hacía, otra cosa que yo hacía en Pichilemu, porque todos mis lazos familiares son de Pichilemu, del campo. Venden una harina que supuestamente orgánica porque le echan pura olla.
Y yo compraba para sacos, ahora tengo que encargar un saco de harina de 25. Y hay un lugar que la venden, se llama, ay, no me acuerdo, de momento, bueno, me voy a acordar. Y eso, se llama harina de hoja y es harina finita, pero con el trigo completo. Bueno, finita. Yo hacía ese pancito con harina de avena y compraba a veces 1 o 2 sacos, y entonces en la pandemia yo hacía puro pan. Hacía harto pan y la quinoa, que es de pichilemu también, la quinoa no lavada la tengo de años y yo la lavo y dura la quinoa que produce allá en Pichilemu. Bueno, en otras partes también. Claro, tenemos que ver esa alternativa. La miel, por ejemplo, es un producto que no tiene fecha de vencimiento. O sea, puede haber una miel que tenga 500 años y se puede comer. Pero no hay que Está alterada. Dentro de una pirámide encontraron miel. Sí, exacto. Hermano Pato, quería hacer una pregunta. Escuchamos una pregunta acá de la Manuelita. Una pregunta de algo que me cuestiono con respecto al guardado. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho mucho acerca del plástico. Entonces yo me pregunto si será apropiado guardar, yo creo que no, guardar cosas en plástico, porque el plástico con el tiempo igual transmite tóxico, no sé cómo se llamarán, de hecho en el agua, pues las aguas que vienen en botella transmiten tóxico. Entonces yo creo personalmente que no debería de ser en plástico. Y yo creo que lo más apropiado es el vidrio, incluso venden unos recipientes que son como de cartón, que se pueden guardar. ¿Por qué? Porque, y de hecho yo cuando compro porotos y lentejas a personas que son de acá de Longaví, de unos hermanos que me venden, yo compro unos frascos así de grandes que son de vidrio. Y ahí los voy guardando capas de, un poco de poroto y unas hojitas de laurel hasta completarlo arriba. Porque yo encuentro que el plástico igual es dañino, hermano, aunque uno a lo mejor pueda tenerlo por un tiempo, pero eso es mi pregunta, pues si será apropiado o no, porque es plástico. Sí. Hay varios tipos de plástico. De estos plásticos que se usan para hacer, por ejemplo, bidones, cosas así, hay varios tipos. Hay por lo menos 5 tipos. Y hay, de esos tipos de plástico, hay 2, y especialmente uno que se ocupa para alimentos. Ese se supone, cierto, que es menos tóxico para los alimentos, pero así todo yo creo que es mejor el vidrio. De hecho hay una cita de la hermana White que dice que es bueno que hagamos conservas, pero dice que es mejor envasarlas en vidrio que en lata. También el vidrio es inocuo, ¿se fijan? No hay problema, pero si de repente los de arcilla. También, el recipiente de arcilla también puede ser. Claro. Porque antiguamente no existía el vidrio. La gente que cultiva, por ejemplo, un ejemplo, zanahoria y después no tiene más para el año, se puede hacer también, se hierve con sal, no sé qué se le pone, salmuera, y se hierve se guarda como conserva y uno tiene para el resto del año y se puede guardar. A lo mejor hace más chiquitito porque si no, después también habría que ocuparlo todo rápido. Claro. Bueno, veamos este método que quiero mostrarles. Quiero mostrarles este método. Fíjense cómo Dios ha revelado a su pueblo algunas estrategias para cultivar, digamos, cultivos, en este caso frutales, y en lugares difíciles de cultivar. Porque Dios quiere que nos vayamos a lugares retraídos, ¿cierto? Y en esos lugares no siempre es el mejor suelo. Si en esos lugares tuviera el mejor suelo y el mejor clima para cultivar, no serían retraídos, se fija, estaría lleno de empresas y agrícolas. Pero son retraídos porque justamente son más difíciles para cultivar la tierra. Y en esas circunstancias, por ejemplo, tenemos que colocar árboles frutales. Algo más rápido. Y aquí hay un método, el método de Elena de White para colocar árboles frutales. Adelante. Lo que pasa es que hay en Perú los incas tenían sistemas para guardar alimento por mucho tiempo. Existen varias cosas que ellos utilizaban, que les llamaban tambos, donde ellos guardaban alimentos.
Y uno de los principios que tenían refrigeradores subterráneos, lo que ahora nosotros llamamos refrigeradores, Claro. que no utilizaban electricidad y guardaban alimentos por años. Entonces tiene un sentido físico. Él tiene una entrada de aire frío y una salida de aire caliente. Y está debajo o sea, del tiene suelo. toda la estructura, todo un sustento físico para poder conservar ahí los alimentos. Claro. Es todo, totalmente de piedra, está subterráneo, etc. Entonces, lo que estaba conversando con la hermanita es que existen varias formas en las que nosotros podemos utilizar para albergar alimentos. Claro. Albergar alimentos por mucho más tiempo en buen estado. Exacto. Otra cosa que quería acotar es que cuando nosotros pasamos del cultivo convencional al cultivo orgánico, yo creo que ahora nosotros lo hacemos por salud primero, o sea, porque a pesar de que estamos los que vivimos en medio campo ciudad todavía, cuando hablamos de los plaguicidas son totalmente sustancias químicas. O sea, son totalmente sustancias químicas. Quizás hay personas que todavía no entienden qué son los plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias químicas que están hechas para matar, así literal, para matar. Entonces hay que entender eso. Y cuando nosotros consumimos productos que están en los supermercados, creemos que han pasado por todo el manejo, porque los plaguicidas tienen un manejo para cuántos días, etcétera, ¿no? Para que no sean dañinos para el consumidor final. Pensamos que así es. Sin embargo, hay productos que tienen residuos enteros, como los organoclorados, los organofosforados, que han sido quitados ya supuestamente hace tiempo de los plaguicidas, pero todavía se usan. En algunos países no están prohibidos. Y esos residuos que quedan son los que llevan a nuestro cuerpo, nos producen cáncer, nos producen problemas al sistema inmunológico, al sistema nervioso. Exacto. Entonces, esas cosas van a ir, es bueno que los vayamos interiorizando en la vida que tenemos actualmente y que queremos en el futuro, ¿no? Exacto. Antes de terminar, también quería comentar que cuando se trata de plagas, existen depredadores biológicos, ¿no? Que podemos utilizar. En la empresa donde yo trabajaba, en Perú, por ejemplo, teníamos plagas de palomas en Ferreiros y Caterpillar. ¿Cómo? En Caterpillar teníamos plagas de palomas. O sea, nosotros guardaban las maquinarias esas grandotas para la minería y en las tolvas las palomas hacían sus nidos, etcétera, y nosotros utilizábamos halcones, por ejemplo. Halcones para controlar esas plagas. Y como decía usted, a veces uno se siente mal porque estaré quitándole la vida a un animal, ¿no? Pero entender que es cuando ya es una plaga es porque está haciendo un daño. Entonces el control biológico natural va hacia, digamos, quitarle la vida de manera respetuosa, ¿no? De que no sea como muy duro, ¿no? Claro. Y nosotros claro, y como que sostenernos nosotros. Claro, es como decir, no voy a tomar preso a un delincuente porque pobrecito, ¿cierto? Hay que dar otra oportunidad. Exacto. Pero en realidad, en el fondo, claro, hay que poner a raya, ¿cierto? Porque si no es peor. La plaga es algo parecido. Entonces, existen varias opciones. En el tema de los conejos, también existen lazos. Hay unas cosas ¿Repelente? unas cosas solares, ahorita se me cae, ultrasónicos. Ultrasonido. que sirven para diferentes metros cuadrados, ratones, ratas, animales más grandes, conejos también funcionan. Son solares, son solares, se coloca a la entrada de la casa, etcétera, y también sirve para los perros, aves. Una buena opción. Y no hacen daño al ser humano. Es una buena opción. Entre otras opciones. Entre otras opciones. Interesante. Quisiera mencionar algo que puede ser interesante para todos ustedes. Hay unos estudios
por lo menos aquí en Chile, yo creo que en otros países, Perú, Argentina, Bolivia, debe ser parecido. Ahí vi unos estudios del año 2017, 2016, 2018, en que en las hortalizas que se venden habitualmente en las ferias, supermercados, etcétera, aquí en Chile, y el 18% al año 2018, o sea, 1 de cada 5 hortalizas tiene niveles de plaguicidas sobre el límite máximo permitido. O sea, nosotros estamos comprando hortalizas en la feria, en el supermercado, y esas hortalizas, en promedio, 1 de cada 5 o de cada 5,5 que compramos, viene con plaguicidas que podrían ser tóxicos para nosotros. Así que eso es un llamado también a producir nuestras propias hortalizas en la medida que podamos. Perdón, hermanito, para terminar, las sustancias, los productos químicos, nosotros tenemos que manejarlos adecuadamente, porque a veces no nos damos cuenta y lo estamos sustituyendo en nuestra vida. Por ejemplo, el SIF. ¿El qué? El SIF, yo lo he visto en muchas cocinas. Ah, ya. Y yo lo uso para la limpieza. Hay personas que lo utilizan hasta para lavar los platos. Y es muy tóxico y afecta al sistema nervioso. No me acuerdo el nombre químico, pero es un derivado del cloro. Y es un producto clorado que es peligroso para el sistema nervioso. Yo he visto personas que lo utilizan para lavar sus platos, para la olla, pero ahí claramente dice en el producto que es para superficie. O sea, eso se utiliza para limpiar la grasa de la cocina, pero no para los utensilios que están en contacto con los hay muchos productos químicos más. Todos los productos químicos tienen una hoja que se llama MCDS, que es la hoja de información química, la hoja de seguridad en otros lugares, que es la hoja que te dice qué cosa te puede pasar si tú manipulas ese producto químico. Entonces, todos los productos químicos hay que tener mucho respeto, digamos, para el momento de utilizarlos, porque pueden estar afectados y no nos damos cuenta. Fíjense que hace unos 10 años atrás salió una noticia, yo en ese tiempo a veces leía más el diario, y salió una noticia que decía que, como ejemplo dijo esto, no es que sea el único caso, que se había retirado uno de los ingredientes de la Coca-Cola porque se había demostrado que podía producir cáncer. Y alguien me contó, no me consta, pero alguien me dijo este año pasado que habían retirado otro ingrediente de la Coca-Cola porque también podía producir cáncer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo actual? Que se están agregando ingredientes a los alimentos, refinados especialmente, que de acuerdo a los estudios que hay al momento actual, no serían, digamos, dañinos, pero en la medida que se estudian más y que avanza el tiempo, se descubre que sí lo son. Pero la gente ya se dañó, se fijan, ya se los comió. Entonces el llamado también es a comer de forma natural, por ese motivo además de otros que tenemos. Por eso es que vive en el campo. Claro, se fijan, pero hay distintos motivos para vivir en el campo, que no es solamente uno, que hay unos que son más importantes que otros. La vida. Dios tiene Sí. la razón siempre. Bueno, veamos aquí brevemente, ¿cierto? Que la verdad es que yo todavía tengo una presentación, creo que te larga. Pero faltan un cuarto para las buenas recién. Ah, perdón. No, quería agregar lo siguiente. No sé si usted consideró la noticia hace mucho tiempo atrás del tema del pizarreño. Cuando se empezó a poblar, a fabricar pizarreño, una fábrica de pizarreño en los techos. ¿Sí? Claro, el pizarreño se le llama acá en Chile, ¿cierto? Para los que son de otros países, es una plancha, ¿cierto? Que se usa para hacer techos, paredes, etcétera. Como esas planchas así de techo. Y el sector empezó a poblarse de los mismos trabajadores de la familia y empezó a producir niños con malformaciones, cáncer, a la misma gente que trabajaba en se descubrió que el asbesto era nocivo para la salud y producía cáncer. Exacto. Y esto fue una demanda grande, y indemnizaciones, todas las cosas, entonces dijeron ya, ok, vamos sin desarrollo, pero sin asbesto. Con el tiempo yo conocí a una persona que trabaja y dice que es imposible hacer pizarreño si no tiene una cantidad de asbesto. Mínima de asbesto, ya. Lo mismo las pastillas de los frenos, las palatas de los frenos también es imposible. ¿Por qué? Porque absorbe la temperatura de los metales.
Entonces, es posible, dice, Claro. dice, se puede hacer este tipo de... ¿Y todavía lo ven? Claro. Fíjense, entonces muchas veces estamos expuestos a sustancias que no conocemos y cada vez más, ¿cierto? Por esta vida moderna de comodidad que tenemos. Hay una cita que dice, bíblica, que dice que si aquellos tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Hacia eso vamos, a un mundo tan agresivo que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo, por distintos motivos. Bueno, veamos este método, si lo alcanzamos a ver, y podamos ir, seguimos comentando, ¿cierto? Que me parece igual interesante poder despejar dudas. Cuando Elena de White estaba en Australia, Dios le reveló un método para cultivar árboles frutales, especialmente en suelos poco productivos. Y este método, creo que está en Mensajes Selectos, tomo 3, dice: el hombre a quien compramos nuestros durazneros me dijo que le agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera como debían ser plantados de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. La sierva del Señor recibió una visión nocturna de cómo plantar, en este caso, durazneros frutales. Le pedí al hombre que contraté, que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él buena tierra, luego piedras y encima buena tierra. Después de esto puso capas de tierra de relleno vegetal entre paréntesis, como que eso se entiende que era así, hasta que el hoyo estuvo lleno. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esta manera en un suelo rocoso de los Estados Unidos. Y agrega: nuestra cosecha, ahí está, fue un gran éxito. Los duraznos eran de color más hermoso y más deliciosos en sabor que cualquiera que yo hubiera probado. Cultivamos la variedad de duraznos grandes y amarillos llamados Crawford y otras frutas, uvas, damascos, nectarines y ciruelas, con ese método. Eso es lo que se entiende, ¿cierto? Ese método, fíjense que a Dios se ha preocupado de enviarnos entonces métodos de cultivo, en este caso de frutales, para que seamos exitosos bajo cualquier circunstancia. Yo les voy a contar una experiencia allá en mi terreno. Yo esto lo había leído, pero medio que me había olvidado de este método. Y es un método que cuesta. Vamos a verlo acá. Hay que hacer un hoyo profundo. Un hoyo no dice cuánto, pero puede ser de unos 90, por ejemplo, 80, 90, ¿cierto? De cuadrado 90 por 90, por ejemplo, y un metro de profundidad. Eso más o menos lo que uno puede estimar. Un metro por metro. Y ese hoyo, empezar a rellenarlo, ¿cierto? Con tierra vegetal, primero dice tierra de buena calidad, después piedras, después tierra de buena calidad y después capas vegetales. O sea, uno tiene que venir aquí con la carretilla o con un camión llenando con piedras, ¿cierto? Con buen suelo, etcétera. Yo he colocado árboles con este método, pero cuando coloco un árbol con este método, podría haber puesto 10 con un método tradicional, o 20 tal vez. Es más lento, tarda mucho más, pero cuando uno está en una zona donde el suelo es malo, lo que uno aparentemente ganó en ahorro de tiempo en la plantación, los árboles se van quedando chicos. Porque el suelo no es un buen suelo, ¿se fijan? No logra prosperar bien el árbol. Entonces al final, en muchos lugares, por lo menos en mi campo, sale más a cuenta gastarse ese tiempo en hacer ese hoyo, ¿cierto? Grandote, tirar un montón de suelo para el lado, venir con la carretilla, no sé, alguien sí puede ir con un camión, pero con la carretilla, con otros suelos ahí, irlos colocando. Si se logra conseguir guano, un poco de guano también, el mismo principio, tierra vegetal arriba, y ahí el árbol, ¿cierto? En el fondo uno como que hace un hoyo, un macetero en el suelo donde cambia el suelo. Y uno coloca en otro suelo el árbol. Lo tenemos grabado, ¿ah? Y ahí el árbol crece. Hay que editarlo así porque es largo. Pero Sí. está posible. Aquí sí, tenemos eso grabado, pero no puse esas diapositivas acá.
hice una compilación de otras de imágenes nomás, pero para que ustedes lo vean cómo es. Primero se hace un hoyo, ¿cierto? Profundo. Eso es lo primero que hay que hacer. Ese es un hoyo, por ejemplo, ese hoyo que estoy viendo ahí que debe ser de unos... 1 metro por... No, ese tiene menos de 1 metro. Eso tendrá 70, 80. No es tan ancho. Bueno, pero yo te lo hice así más o menos porque también me costaba hacer un hoyo muy grande, o sea, más que nada por el tiempo. Una cosa así, sí, un poco más profundo. No, esa foto no es mía. Esa foto es una foto de internet nomás. Por ahí tenemos unas fotos que hay que rescatarlas. Tengo la foto Y así no se mueren, porque los míos se murieron. Claro, que uno tiene más éxito, te fijas, porque todo lo que tenga que ver con el suelo ya no es un impedimento. Ahora, si te agarra una plaga, eso es otro cantar, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con suelo, acá tú lo, digamos, eliminas ese impedimento. Luego, hay que colocar una primera capa en el fondo de buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Una buena tierra o no. Saben que en el desierto me ha tocado ir a hacer apoyar a agricultores en el desierto de Chile, ¿cierto? Regiones inhóspitas, ahí en Antofagasta, San Pedro Atacama. Hay suelos malos allá en Antofagasta. ¿Para qué decir Antofagasta? Son mejillones, suelos salinos, o sea, pura sal esa cuestión. La gente hace esto naturalmente, sin haber leído los hermanos White. Lo hacen. Cambia el suelo. Y a veces compran suelo que viene de otros lugares. O sea, ellos pagan una brutalidad de plata por suelo que lo traen de otras regiones. Para colocar acá, ¿no es cierto?, abajo, buen suelo. Bueno, ellos no lo hacen exactamente igual, pero reemplazan el suelo. Una capa de buena tierra. Después una capa de piedras, ¿cierto? Las piedras conceden drenaje, para que el agua evacúe, para que no haya pudriciones. Una capa de piedra. Aquí hay una imagen, no significa que haya que colocar una carretilla necesariamente, ¿se fijan? Pero uno va colocando una capa de piedra. Tampoco aquí dice 10 centímetros, 15. No dice. Yo le coloco 20 centímetros. Claro, como 10, 15 centímetros, porque no tengo muchas piedras en el campo. Luego una segunda capa de buena tierra sobre las piedras. Luego varias capas de tierra vegetal. Ahí, por ejemplo, en algunos lugares acá, como en estos lugares, a veces en los mismos bosques, debajo del bosque hay tierra vegetal gratis, ¿se fijan? O uno puede hacer un compost, un humus, ¿cierto? Y conseguirla. Bueno, la coloca. Y luego planta el arbolito. Y ese arbolito, ¿cierto? De acuerdo a las palabras de la sierva del Señor, dice que tenían mejor sabor, ¿cierto? Que ningún otro duraznero que ella hubiera probado antes. Se vieron muy hermosos, ¿se fijan? Más sabrosos. Y no me cabe ninguna duda que así. Bueno, ahí estamos plantando. Esa foto sí la saqué yo, pero hace muchos años atrás. Se estaban plantando ahí unas uvas. Pero esto no es en mi campo, esto es en un campo agrícola, nomás de agricultura convencional. Y también aumenta el tiempo de producción. Rápidamente la planta comienza a producir, incluso hasta los 9 meses, dice que algunos han obtenido plantitas duraznitas. La planta, claro, porque está en un tremendo buen suelo, ¿cierto? Y la planta prospera rápidamente. Y retiene más el agua abajo, tiene hojas, tiene claro, esas tierras vegetales retienen más la humedad. son como una esponja. Claro. Un suelo más fértil, un suelo más aireado. Y la planta crece rápido. Es importante que cuando plantemos un frutal, el riego esté asegurado. Porque si plantamos un frutal y no tenemos riego, podemos hacer el hoyo más grande del mundo con las mejores tierras y eso igual se va a secar, digamos. Bueno, ¿qué más? No voy a leer todo por la hora. ¿Hasta qué tenemos finalmente? Mira, podemos hasta las 1:30 mientras está el almuerzo. Pues tampoco quiero aburrirlos porque la hermana puede ser hermano. Podemos parar y respiramos. Ya, bueno, vamos a pararnos y vamos a respirar un poco. En la casa tenemos el diablo enchufado con la cola y estamos 4 o 5 horas con la novela. ¿Cómo? En la casa tenemos el diablo enchufado con la cola en la casa y estamos 4 o 5 horas con el partido de fútbol. Ah, claro. O el partido de fútbol. No le creo nada. Y ahora que es cosa del Señor nos está ayudando.